¿Qué tal? Los ictus representan en los países desarrollados una de las causas más importantes de incapacidad total en adultos. Este tema, el ictus, nos va a centrar el videochat de hoy que retransmitimos en directo desde la página web de la Clínica Universidad de Navarra, www.cun.es. Nos acompaña el director del Departamento de Neurología de la Clínica Universidad de Navarra, Eduardo Martínez Vila. ¿Qué tal? Buenos días, Marta. Gracias. En primer lugar, les presento al doctor don Eduardo Martínez Vila. Es, como les decía, director del Departamento de Neurología de la Clínica Universidad de Navarra. Es además profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, presidente de la Sociedad Española de Neurología hasta hace 2 años. Es en la actualidad vicepresidente de la Comisión Nacional de Neurología del Ministerio de Sanidad. Les cuento además otras breves pinceladas de su currículum. Es licenciado en Medicina por la Universidad Santiago de Compostela y doctor con premio extraordinario por la Universidad de Navarra. Realizó la especialidad en neurología en la Clínica Universidad de Navarra y se dedica especialmente a las enfermedades cerebrovasculares. Su actividad científica se ha centrado en el estudio de las enfermedades cerebrovasculares y ha dirigido varios proyectos de investigación. También ha formado parte del Comité Científico de Estudios Clínicos Nacionales e Internacionales. Ha escrito más de un centenar de trabajos publicados en libros y revistas científicas de la especialidad. Doctor, en primer lugar, vamos a ver qué es el ictus. El accidente cerebrovascular o ictus es uno de los motivos más frecuentes de asistencia neurológica urgente. Representa en los países desarrollados una de las condiciones más importantes de incapacidad permanente del adulto y la segunda causa de muerte en la población, siendo la primera en las mujeres. El ictus se puede producir por la obstrucción del flujo sanguíneo de una arteria, lo que origina un infarto, o por la rotura de una arteria dando lugar a una hemorragia o derrame cerebral. De todos son conocidos los factores de riesgo: hipertensión arterial, las enfermedades cardíacas, la diabetes, el aumento del colesterol, el consumo de alcohol, tabaco o drogas, el sedentarismo y la obesidad. Los avances experimentados en el conocimiento de los mecanismos que causan el ictus, las medidas de prevención primaria y secundaria, las técnicas diagnósticas más precisas y el desarrollo de nuevos fármacos y técnicas terapéuticas no farmacológicas hacen que las secuelas que sufre el paciente sean cada vez menores. Bien, tras acercarnos brevemente a esta realidad, comenzamos ya con el videochat y con la primera pregunta. Es la pregunta de Marian. Doctor, dice, me gustaría saber qué tipo de ictus hay y si todos tienen el mismo pronóstico. Lo pregunta porque dice que su madre sufrió un ictus hace 2 años. Bueno, no todos los ictus son iguales. Unos son producidos por falta de irrigación sanguínea cerebral, porque una arteria se obstruye, y otros, totalmente distintos, se producen porque esa misma arteria cerebral se rompe y entonces se produce, lógicamente, una hemorragia o un derrame cerebral. Dependiendo de cuál sea la causa del ictus, variará el pronóstico. En este caso, esta señora nos comentaba que su madre había tenido un ictus por derrame cerebral, tuvo una hemorragia cerebral. El pronóstico va a depender fundamentalmente de la localización, de dónde se ha tenido el ictus, del tamaño del ictus y de las consecuencias que ésta puede tener a largo plazo. Debemos pensar que el ictus es una enfermedad generalmente grave, seria, muy incapacitante, que provoca una elevada mortalidad. Casi el 20% de los pacientes con ictus fallecen al cabo del mes, pero en el otro extremo están todos aquellos ictus que incluso llegan a alcanzar una recuperación completa. Por lo tanto, entre ambos extremos hay un amplio abanico pronóstico que cada paciente, dependiendo de los factores de riesgo y del tratamiento, pueden situarse. Vamos con la segunda pregunta de la jornada. ¿Cómo podemos prevenir un ictus y qué síntomas nos pueden indicar que estamos padeciendo uno? Un elemento fundamental para evitar el ictus es la prevención. Y la prevención se basa fundamentalmente en
identificar cuáles son los factores de riesgo para sufrir un ictus, identificarlos y controlarlos. Los factores de riesgo más importantes del ictus son la hipertensión arterial, la diabetes, el aumento del colesterol, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, entre otros, y también enfermedades que producen un trastorno en el ritmo cardíaco. ¿Cómo podemos prevenir un ictus? Controlando estos factores de riesgo y, desde luego, normalizando nuestra vida en toda esta serie de aspectos, de hábitos y muchas veces también en la dieta. Sin embargo, hay quien tiene en cuenta estos factores de riesgo, intenta prevenirlos y le ocurre que sufre un episodio de estas características. También puede ocurrir, ¿no? Exacto. El control de los factores de riesgo lo que condiciona es una reducción marcada del riesgo, y en algunas personas, a pesar de ello, se produce también un ictus. En estos casos, lo fundamental es identificar que se están sufriendo síntomas sugestivos de un ictus e entonces acudir rápidamente a un servicio de urgencias donde haya un neurólogo de guardia con el fin de instaurar lo más rápidamente el tratamiento indicado en ese caso y de esa forma mejorar también el pronóstico. Mari Blanca pregunta, ¿qué hacer cuando presentimos estar frente a un posible cuadro de accidente cerebrovascular? Bueno, lo acabamos de comentar. Si una persona tiene síntomas sugestivos o que nos hacen sospechar de que podamos estar presentando un ictus, lo fundamental es acudir a un centro hospitalario donde haya urgencias neurológicas. Allí los médicos especialistas le realizarán una serie de exploraciones, entre las cuales está un escáner o una resonancia magnética cerebral, y eso ayudará a saber si esa persona está teniendo un ictus y de esa forma poder empezar el tratamiento lo más rápidamente posible. Nina pregunta, ¿es posible haber sufrido un accidente cerebrovascular y que no se haya diagnosticado en su momento? Y en ese caso, continúa, ¿cómo puede detectarse qué ha ocurrido? Pues efectivamente sí se puede tener un ictus, un pequeño infarto, una pequeña hemorragia y no haber cursado con síntomas. Es lo que hablamos de los infartos o hemorragias o ictus que han cursado asintomáticos. Han cursado asintomáticos porque su tamaño era muy pequeño, probablemente cursó con síntomas transitorios. En ese abanico de síntomas que comentábamos antes, podían ser síntomas transitorios, y si aconteció mientras la persona estaba durmiendo, no se ha dado cuenta naturalmente, y ese infarto, pues la persona no se ha dado cuenta. Claro, muchas veces se descubre, y de hecho lo descubrimos cuando por otra razón a una persona se le hace una exploración cerebral, una resonancia o un escáner, y nos encontramos pequeños infartos cerebrales. Son infartos que han cursado silentes o asintomáticos. La forma de detectarse la posibilidad de que alguien haya tenido un ictus y no lo sepa es realizando una de estas dos pruebas de neuroimagen cerebral. Y esto deberían hacerlo fundamentalmente aquellas personas que son portadoras de factores de riesgo vascular. Acaba de comentar qué pruebas son necesarias para averiguar si efectivamente se ha sufrido un ictus o no. Tenemos una respuesta relacionada con las pruebas a realizar. ¿Qué pruebas diagnósticas, nos pregunta, nos indicaría que un paciente puede a corto plazo sufrir un ictus? Lo fundamental son los datos clínicos. Si una persona es portadora de factores de riesgo vascular como los que hemos mencionado, sabemos que tiene un riesgo de tener un ictus. Por lo tanto, pruebas muy sencillas: tomarse la tensión, hacer un análisis de sangre para ver cómo está el colesterol, uno sabe si es fumador, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol. Todos esos son datos muy sencillos de conocer. Si hay factores de riesgo y queremos conocer y profundizar un poquito más en el riesgo, sí sería conveniente el hacer una exploración cerebral tipo escáner o resonancia magnética, hacer una valoración cardiológica por si hay trastornos del ritmo cardíaco que puedan dar un embolismo cerebral, y estudiar la circulación en las arterias carótidas en el cuello mediante ultrasonidos. Es lo que se llama el ecodoppler carotídeo.
Hola, soy varón de 48 años, de momento sin problemas de salud. ¿Sería recomendable tomar Adiro 100 como medida preventiva del ictus? Y si es así, ¿tiene efectos secundarios? Es una pregunta de Juanjo. Bueno, pues Juanjo tiene que estar muy tranquilo y debe estar contento, entre otras cosas, por estar sin problemas de salud. Una persona que no tiene problemas de salud no debe tomar ningún fármaco. Nos comenta si es recomendable tomar Adiro para prevenir algo que no sabemos si puede o no tomarlo. Evidentemente no. Los fármacos tienen que darse ante síntomas concretos, enfermedades concretas o si es portador de determinadas alteraciones. El hecho de que yo pueda tomar Adiro para prevenir una enfermedad, lo único que me puede causar es efectos secundarios por estar tomando ese fármaco, que es efectivamente aspirina, la quinta parte de una aspirina normal, pero no debemos olvidar que la aspirina tiene sus efectos adversos, como son complicaciones gástricas, intestinales, puede producir lesiones renales e incluso producir complicaciones hemorrágicas. Es decir, que no hay ningún fármaco capaz de prevenir esta enfermedad. Claro que hay muchos fármacos capaces de prevenir la enfermedad, es decir, todos los fármacos que nos impidan el tener esos factores de riesgos asociados con la producción de un ictus. Pero el hecho de tomar aspirina tiene unas indicaciones muy concretas y son perfectamente conocidas, pero tomar aspirina per se por prevenir un hipotético ictus, que a lo mejor nunca lo va a tener, lo único que hace es aumentar el riesgo de tener otras enfermedades. Pues queda apuntado, esperemos, para Juanjo. Me han diagnosticado un pequeño aneurisma cerebral, me han dicho que no es necesario realizar ningún tratamiento, pero ¿qué riesgo tengo de padecer un ictus? ¿Debo realizar algún tipo de control? Bueno, si le han diagnosticado un pequeño aneurisma cerebral, pues tiene mucha suerte, porque los aneurismas, que son realmente peligrosos, que son deformidades de las paredes arteriales porque se debilitan y al debilitarse tienen un riesgo importante de que se rompan y produzcan una hemorragia cerebral, los aneurismas de pequeño tamaño, el riesgo de que se rompan son realmente escasos, mínimos, y no es necesario hacer ningún tipo de intervención, ningún tipo de cuidado en especial. ¿Tiene riesgo de padecer un ictus hemorrágico? Tiene más riesgo que aquella persona que no tiene un aneurisma ni siquiera pequeño, pero es que ese riesgo es tan mínimo que yo le diría a esta persona que no se preocupe en absoluto de esto, que haga controles una vez al año o cada 2 años mediante resonancia magnética para vigilar el tamaño de ese aneurisma y que vigile, como seguramente ya le habrán dicho, que vigile el control de la presión arterial, puesto que si estamos hablando de un problema de arterias en las que hay una debilidad en su pared, el aumento en la presión dentro de las arterias puede facilitar que crezca. Por lo tanto, si no es hipertensa, pues fenomenal. Si es hipertensa, control estricto de la tensión arterial y despreocuparse del tema. Vamos con otra de las preguntas que nos ha llegado recientemente a la página web de la Clínica Universidad de Navarra. Nina nos hace una consulta sobre una persona que ha sufrido un infarto cerebral en territorio pica derecha interna parcial con síndrome de Wallenberg derecho atípico. El tratamiento que sigue es farmacológico, nos cuenta. Le ha originado estas secuelas en el lado izquierdo: disminución de la sensibilidad, dolores incluso tras el contacto con agua fría, falta de concentración, afonía, dificultad para mantener conversaciones, dificultad al tragar y dolores musculares. Pregunta: ¿hay posibilidad de mejorar el estado de la persona aún? Y si es así, otra pregunta: ¿con qué especialistas y con qué medios físicos, terapéuticos y con qué medicación? Bueno, en esencia, lo que ha presentado esta persona, ese síndrome de Wallenberg, ese infarto en el territorio de la pica, que es la arteria cerebrosa posterior inferior, sencillamente es un infarto en la parte baja del cerebro, en el bulbo, en la parte lateral del bulbo, que ha interrumpido vías y centros importantes, los que llevan la sensibilidad, y por eso tiene ese trastorno de la sensibilidad en la mitad del cuerpo y la mitad de la cara, la dificultad para deglutir, la dificultad para articular la palabra, puede tener mareo,
pero algunos de los síntomas que comenta, como son la disminución para mantener la concentración, o la dificultad para llevar conversaciones, o los dolores musculares generalizados, no tienen nada que ver con ese síndrome. Es un síndrome de Wallenberg que lleva 2 años de evolución, es como un campo que ha estado sin irrigarse durante 2 años, difícilmente va a crecer algo ahí. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es prevenir que no haya nuevos infartos e intentar minimizar esos síntomas tan molestos que ella nos comenta. Está muy bien tratada con los fármacos que le han dado, y la única opción, que evidentemente el problema vascular cerebral es un problema del neurólogo, un problema neurológico, es intentar modificar alguno de los fármacos para aliviar alguno de los síntomas que nos comenta, sobre todo el de ese trastorno de la sensibilidad en la mitad del cuerpo.